Bueno, pues hoy estamos aquí con una de las personas que personalmente y dentro del mundo del vino más admiro, aunque él le moleste, dentro de su humildad. Yo creo que estamos desde que en el año 2006 más o menos este señor arranca un blog de vinis absolutamente recomendable. Yo creo que se ha convertido, no lo pienso yo, es cierto, se ha convertido yo creo que en una de las voces más respetadas dentro del mundo del vino, ¿no? Hoy tenemos la fortuna de que haya venido hasta Segovia, de que haya participado con nosotros en esta primera fiesta de los champanes, y ahora tenemos la fortuna de poder charlar con él breves minutos para los amigos de A la Volée. Yo quería preguntarte, Joan, como un filólogo, un profesor de universidad, actual director del Instituto de Arqueología Clásica de Barcelona, de Cataluña, se introduce en el mundo del vino y decide en el año 2006 crear un blog que ha tenido tanta repercusión como es de Vinis. Pues por casualidad, porque yo no sabía que existía este formato, digamos, de comunicación que se llama blog. Yo, digamos, empiezo a tener una relación íntima con el viñedo y con los viticultores a partir de una de las añadas más duras de los últimos años, que es el 2003. Yo tengo muchos amigos en el Priorat y con uno de ellos estábamos en la noche del 3 al 4 de agosto del 2003 viendo el cielo, viendo cómo caía la lluvia de estrellas que caen cada año en esa época, y él me dijo: oye, ¿por qué no vienes a vendimiar el año que viene? Y mi primera vendimia en el Priorat fue en el 2004. Y cuando volvíamos de vendimiar, él está en Poblada, me dijo: a ti que te gusta tanto el vino, que te gusta estudiar, que veo que te interesas tanto, ¿por qué no haces un blog? Y yo dije: ¿qué es un blog? Entonces él me lo explicó. Y yo soy persona que ama leer, que ama sobre todo leer, escribir también, y que soy, entre comillas, profesional de la literatura latina y griega. Pensé, bueno, pues ¿por qué no unimos las dos pasiones, o unas de las dos pasiones que yo tengo, ¿no? Que son las ganas de escribir, las ganas de comunicar, con las ganas de seguir aprendiendo en el mundo del vino. Y así nació el blog. Qué suerte tuvimos. Así. Y Joan, y en estos 9 años de andadura de ese blog, yo como seguidor he visto también una cierta evolución, ¿no? Ya no en el contenido, sino también en los vinos que también se disfrutan, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, ¿no? Esos años, ¿cómo ha evolucionado tu idea del vino y tu gusto por el vino? Porque la persona ha cambiado. Yo he cambiado, me he preocupado mucho siempre por conocer a las personas en su entorno de trabajo, en el viñedo, y sobre todo he ido conociendo cómo se hacen las cosas, quién las hace, por qué las hace, con qué idea, con qué mirada observa un paisaje y un viñedo, y cada vez me ha interesado más esa visión, esa música, esa imagen sin interferencias, o con el menor número de interferencias posibles, ¿no? Y entonces yo efectivamente he bebido de todo y disfruto con cualquier tipo de vinos, pero he llegado a la conclusión, pues hará quizá 5 o 6 años, de que los vinos que más me emocionan, no diré que no me gusten más o menos, los que más me interesan también desde el punto de vista mío, personal, son aquellos que mejor me hablan de una tierra, de unas personas, de unos tipos de uva. Y bueno, no voy a poner adjetivos, pero hay vinos que se acercan a esto más que otros, sencillamente. Y un poco antes manteníamos un pequeño coloquio, y una de las preguntas que nos hacíamos era ¿qué atributos o qué carácter debe tener el vino desde tu punto de vista en esta época que ahora vivimos, ¿no? En esta época, en el siglo XXI? ¿Cómo debe ser el vino? Mira, mi pasión arranca de muy antiguo, porque es una tradición, digamos, que nace y que he podido estudiar del mundo griego, después del mundo romano, sobre todo del mundo funerario romano, y tengo muy clara la idea de cómo se acercaba esta gente, digamos, al viñedo, y de qué tipo de vino hacía y de cómo perduraba este vino, aunque la gente se piense que no perduraba, ¿no? Y entonces lo que yo busco, porque por suerte pues he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de hacer vino también. Antes en el coloquio no he contestado porque me parecía que delante de algunos, digamos, viticultores famosísimos, muy importantes, pues no tenía que hacerlo, y ahora lo dirán más todavía, pero ahora lo digo. Lo que yo busco sobre todo es inmediatez, autenticidad, que aquel que está probando sienta que la uva está en su boca, ¿no? Que haya la menor mediación posible. Y cuando hablo de la menor mediación posible, en el vino que a mí me gusta y que quiero transmitir y que creo que es el que más gusta a una mayor cantidad de gente, es aquel que tiene la menor cantidad de agentes externos que influyen en él, desde el viñedo hasta la bodega.
Y yo hago un vino pues que no tiene ni madera, que no tiene ni depósito de inoxidable, y lo hago con grandes vasijas de vidrio, con damajuanas, pues sencillamente para que la uva acabe fermentando allí dentro y conserve todo aquello que viene del viñedo. Y yo creo que ese vino, incluso con un punto de carbónico, que lleva toda la fruta del viñedo, que lleva todo aquello que te ha dado la añada, es mi experiencia, es el que más llega a la gente, sea cual sea su edad, ¿eh? Y tú que eres un entusiasta del mundo del vino y eres una persona de apertura de vista, ¿no? Porque veo que eres una persona que te gustan distintos estilos de vinos, ¿no? Y de zonas geográficas, de todo el mundo. Es muy positivo, no es una persona que te centres. Pero yo siento que el champán, y es un poco también el motivo que has venido hoy a Segovia, el champán es uno de tus vinos favoritos, ¿no? Sin duda. ¿Por qué te gusta tanto ese vino y por qué gusta tanto? En general es un vino que gusta a casi todos los profesionales, ¿no? A casi todos los bodegueros es uno de los vinos que a todos coinciden en que es uno de los que les gusta. ¿Por qué? Porque yo diría que primero que es una tierra de privilegio, que tiene una cantidad de suelos distintos y aunque no lo parezca de microclimas distintos enorme, y que después te da una libertad y una capacidad de hacer casi cualquier tipo de cosa con el vino impresionante. Desde aquella persona que solo utiliza pues, inox, hasta aquella persona que mezcla 4 tipos distintos de madera, hasta aquella persona que hace solo un vino de añada, hasta aquella otra, lo hemos probado hoy en una cata fantástica, que hace un vino solo con vinos de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. La complejidad de la champaña, que puede parecer uniforme, la da sobre todo la persona que está tomando decisiones. Y esto es algo que me apasiona de la champaña, ¿no? De ver que parece todo dominado por 5, 10, 15 grandes marcas, aunque haya pues, más grandes mesón, y ver que allí además hay una capacidad de sobrevivir, una capacidad de despuntar, de destacar sin hacer ruido, de diversidad dentro de una aparente uniformidad. Esto se da sobre todo en la champaña y menos también en Alemania, en el Mosela, y en el Saar y en el Ruhr, pero sobre todo en la champaña. Y por eso me gusta tanto. Joan es autor de un libro que a mí me encantó, es Vinos Naturales de España, absolutamente recomendable, que ya dice a las claras un poco dónde va tu tendencia a nivel de gustos de vino, ¿no? También en nuestro país tenemos últimamente una cierta moda, entre comillas, se empiezan a escuchar hablar de los vinos naturales, y en champán en particular tenemos una cierta moda también por los vinos biodinámicos, ¿no? Yo quería preguntarte qué opinas de la biodinámica, porque también existe una cierta discrepancia en el que si es un movimiento de moda para simplemente etiquetar un vino e intentar venderlo, y hay otras personas, y yo me incluyo como uno de ellos, en los que yo no sé si existirá o no existirá la biodinámica, pero algo tiene cuando los vinos que se trabajan desde el principio la biodinámica, tienen algo especial, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Jan? Mira, yo soy un científico, soy un profesor, soy un académico en el sentido de que no me creo nada hasta que no se me demuestre. Entonces, yo no es que rechace, porque existe y hay gente que cree en ella, pero no entro en la biodinámica, digamos, por la parte filosófica, entre comillas, incluso si me apuras, esotérica. Entro en la biodinámica, gracias sobre todo a Recaredo, a los estudios que desde hace 10 años Ton Mata y Joan Rubió hacen en Recaredo, más los estudios que los discípulos de Steiner hicieron en su momento, en los años 50 y 60, en Estados Unidos, donde me demuestran algo tan sencillo como la capacidad de vida que hay en un palmo cuadrado de tierra trabajado exclusivamente en biodinámica es mucho mayor que cualquier otro palmo de vida de tierra trabajado de cualquier otra manera posible. Entonces, lo que más me importa es la calidad de la tierra. Lo que más me importa es cómo se alimenta la raíz y cómo ese alimento llega a la uva y al mosto. Y eso, le llames biodinámica o no le llames biodinámica, porque es más complejo que eso. Eso te lo da una manera de tratar a la tierra, entre comillas, con aquellas mismas cosas que la tierra utiliza para curarse a sí misma. Si la tierra tiene hongos, la tierra también te ofrece cosas para combatir si hace falta esos hongos. Si la tierra necesita alimento, ya encuentra maneras de protegerse. Si la tierra tiene mucho sol, ya encuentra maneras de protegerse también. Lo único que tenemos que hacer nosotros es observar cuanto más mejor, aprender cuanto más mejor, intervenir cuanto menos mejor.
la permacultura, la biodinámica, una mezcla de ellas, sencillamente que el viticultor haga lo que crea con la menor intervención posible y siempre con productos naturales y nunca con productos de síntesis, es lo que yo busco en el fondo. Y eso evidentemente acaba en una copa y en una botella. Dentro de nuestros amigos, dentro de los amigos de A la Volée, que cada vez tenemos más, existen personas de todo tipo. Hay personas, sobre todo muchos aficionados, grandes aficionados del vino y en particular del champán, pero también tenemos mucha gente que no son tan entendidos, ¿no? Y a mí me gustaría, si puedes explicarles de la forma más breve posible, cómo pueden diferenciar y en qué encuentras la diferencia de forma sencilla, como un desconocido, entre un champán, vamos a decir, más comercial, más con un tratamiento más convencional, incluso en el trabajo de la viña, a uno de esos productores que tú me dices que tienen un amor hacia su viña, un tratamiento lo más natural posible. ¿En qué se diferencia en una copa? ¿En qué puede diferenciar una persona que se introduce sin ser muy entendido en esta materia? Pues hay un elemento fundamental que es que evidentemente está permitido por la ley y que digamos que no implica ningún riesgo para la sanidad y para la seguridad de las personas, que es la cantidad de azufre, de metabisulfitos, de azufre que se utiliza para proteger al vino, para protegerlo de la oxidación, sobre todo, tanto en el momento en que la uva entra en la bodega, como después si hay algunos trasiegos, hasta el final cuando se embotella el vino hecho, ¿no? Cuando tú abres una botella de champán, si hay muchos sulfitos, notas pues, ese pequeño olor de las cerillas Garibaldi, o ese pequeño olor de las piedras que servían para hacer fuego, de la yesca, lo notas. Lo notas en los Rieslings jóvenes, la gente, ¡qué mineralidad! ¿Qué coño? Con perdón, ¿qué mineralidad? Ya lo cortaréis. Son los sulfitos, ¿no? Que cuando el vino es joven, o el champán es joven, se nota mucho. ¿Cuándo notas? Aunque no tengas un gran olfato, porque hay gente que es anósmica también a eso, y que no es sensible a eso, que un champán tiene la menor cantidad posible de azufre, de sulfitos, cuando te llena la boca de una manera distinta. Es decir, si tú te imaginas un vino, un champán, con un dibujo, un champán, digamos, biodinámico, un champán que tenga la menor cantidad de injerencias externas químicas, se te aparece en el cerebro casi como si fuera una esfera, y dentro de la boca, y en el paladar, y te sube y te llena todo. Otros tipos de vino se te quedan como chatos en el paladar. Se quedan, entran, pero entran no a disgusto, porque todos son buenos, pero entran de una manera más discreta y, digamos, menos impactante. Joan, ni mejor ni peor, distinta. Para ir acabando, Joan, una armonía perfecta con una botella de champán. La mujer a la que quieres. Perfecto, ¿no? Y para acabar, la última pregunta, Joan. ¿Qué debe tener una botella, y ahora me refiero al champán en particular, qué debe tener una botella de champán para que a Joan Gómez Pallarés, a un apasionado y un conocedor del champán como tú, realmente le llegue y le haga pensar y querer profundizar y conocer más de ese productor? ¿Qué detalles te atraen de una botella? Lo que más me interesa, sobre todo cuando no conozco a alguien, es que cuando me pongo el champán en la boca y cuando lo huelo por primera vez, me llene, me dé energía, me diga cosas. Cuando pruebo un vino, bebo un vino y encuentro, entre comillas, monotonía, encuentro industria, encuentro más de lo mismo, pues más de lo mismo. Cuando encuentro, entre comillas, polisemia, variedad, complejidad, intensidad, sea del tipo que sea, puede gustar más o menos, me intereso por eso. Y esos son los vinos que al final siempre me acaban gustando. Y casi siempre también las personas que al final siempre me acaban gustando más. Pues nada más, despedimos la entrevista, un auténtico lujo, yo creo que contar aquí para los amigos de A la Volée con la presencia de Joan, tanto en este salón como en esta pequeña entrevista. Para mí personalmente, repito, Joan, ha sido cumplir, entre comillas, un sueño, el poder conocerte, el poder compartir contigo una conversación y un fin de semana. Y lo que nos gustaría es que pudiéramos seguirte leyendo, que sigas defendiendo ese blog, aunque sabemos que tienes cada vez más dificultades. Sí, pero que no... pero lo hago. Yo he tomado la decisión conmigo mismo de, aunque me da igual ya la periodicidad, yo quiero seguir escribiendo, aunque sea poco,
Y cuando tengo algo que transmitir, también es muy importante, escribir por escribir, ya no lo hago. Pues escribir y publicarlo y compartirlo con todos, que es lo más importante. Es una reflexión que hace uno de los viticultores con los que trabajáis, Benoît Marguet, que me gusta mucho, porque dice, bueno, todo aquello, que evidentemente no es suyo, es una máxima zen, pero que él la practica, ¿no? Todo aquello que se conoce y se comparte, florece. Todo aquello que se conoce y no se comparte, se pudre, enmohece dentro de ti. Pues hay que compartir. Muchísimas gracias, Joan.